vamos a hablar sobre el sistema SCR, ¿ya? Que es el sistema que utiliza el AdBlue, que es un fluido de escape diésel. AdBlue es un nombre comercial, pero es muy común, y que busca reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, pero sin generar otros contaminantes, como lo hacía la EGR. Los motores diésel, chiquillos, la generación de óxido nitroso es muy común, ¿ya? Esto porque el óxido nitroso se produce en alta temperatura de combustión. Lo que se puede decir, chiquillos, es que en altas temperaturas de combustión el oxígeno se quema, se quema con el nitrógeno, es como que se reaccionan entre ellos, ¿ya? Y esa reacción da lugar, solito, da lugar a que el óxido de nitrógeno, sea cual sea la combinación, ¿ya? De 1, 2, 3 oxígenos por 1 de nitrógeno, siempre es nocivo, ¿ya? La forma de reducir NOx, chiquillos, en los diésel es con una EGR, una válvula de recirculación de gases de escape. Pero la EGR tiene un gran problema, que en el taller lo vamos a ver, que mientras yo, por ejemplo, en algún vehículo pueda activarla de forma eléctrica mediante el escáner, van a ver que activo la EGR y el motor empieza a andar irregular. Ya anda mal, anda como si le fallara un cilindro. Además, es común que empiece a tirar humo por el escape, humo grisáceo, negro, blanco, de todos colores. Porque la EGR reduce los óxidos de nitrógeno creando una combustión incompleta, ¿ya? En cambio, este sistema que vamos a ver hoy día, SCR, reduce los óxidos de nitrógeno sin generar ningún otro efecto nocivo. ¿Bien? Bien, la otra semana estudiamos la EGR y ya lo van a entender mejor. Por ahora, veamos el tema que nos convoca, que es el SCR. Les voy a compartir, chiquillos, la pestaña del Paint, ahí, para que lo estudiemos. Entonces, el sistema, chiquillos, se llama SCR. Es una traducción literal del inglés que significa, déjenme colocarlo por acá, significa catalizador de reducción selectiva. Ya es el inglés. Bien, esa es la traducción. Y esto, chiquillos, ustedes le pueden llamar o comúnmente se le llama AdBlue, ¿ya? Pero sepan que AdBlue es una patente comercial. AdBlue, chiquillos, es como la primera marca, el primer fabricante que patentó el fluido de escape diésel, ¿ya? Entonces, es tan común llamarle, tiene AdBlue. No, AdBlue es solamente el fluido que se utiliza. Pero es tan común este nombre que como que todos lo conocen por AdBlue, ¿ya? Y finalmente no está mal que le llamen así, pero sepan que es un nombre de una marca, ¿ya? Como lo hablamos en las primeras clases que tuvimos como introducción, llamarle AdBlue sería tal como llamarle el confort al papel higiénico, ¿ya? La llave Crescent a la llave ajustable. Hay cosas que son tan comunes, ustedes dicen, voy a comprar un WD-40. No, pues ustedes compran algún fluido, por ejemplo, que, no sé, un fluido que, se me fue la palabra, pero lo que sirve el WD-40, ¿ven? Si eso es tan común, po. Se me fue el nombre. Una cosa que despega, que destraba los componentes. Pero uno, ¿cómo lo compra? Como un WD-40, po. Y puede ser de distintas marcas. Entonces, eso pasa con ciertas marcas que son tan comunes que uno termina llamándole a un sistema, a un producto, por un nombre comercial nomás. Eso pasó entonces con el AdBlue, ¿ya? Este sistema, entonces, chiquillos, voy a anotarlo aquí. Este sistema SCR es muy complejo, sepan desde ya, es extremadamente complejo su operación y funcionamiento. Se encarga de eliminar directamente, eliminar los NOx generados en la combustión de los motores diésel. Aquí hay un primer detalle importante. El SCR, o el sistema con adición de urea, solo es utilizado en motores diésel, chiquillos. Solo es en motores diésel para eliminar NOx. No se ocupa el AdBlue y el SCR en motores gasolina, solo en motores diésel. Producto de que la alta temperatura de operación, lo voy a escribir aquí, motores diésel. Producto de la alta temperatura de operación, no, temperatura de combustión. Los motores diésel, chiquillos, trabajan con mucha temperatura de combustión. Esta alta temperatura oxida al nitrógeno y forma estos óxidos de nitrógeno que son tan nocivos, ¿ya? No para nosotros directamente, sino que son nocivos en un tema medioambiental, entonces indirectamente igual nos va a afectar. Bien.
lo anterior, inyecta un fluido al escape, el cual es una mezcla de urea sintética y agua destilada, en una proporción de 30-70 y agua destilada respectivamente. Entonces, para poder eliminar el óxido nitrógeno, chiquillos, lo que hace este sistema es inyectar al escape, se inyecta un fluido al escape de urea sintética. Esta urea, chiquillos, no es más que un compuesto de un nitrógeno oxigenado, ¿ya? Es un compuesto de nitrógeno, oxígeno y carbón, ¿ya? Es una mezcla, por eso se llama sintética, no es un compuesto natural que encontremos en algún lugar. Es un fluido que se hace de forma química, de forma artificial. Y esto se mezcla normalmente entre el 67.5 y el 70% de agua destilada. Ustedes no deben preocuparse de eso porque eso viene listo, ¿ya? Ustedes solamente se preocupan de que cumpla lo que el fabricante establece. Bien, veamos entonces una imagen. Hasta aquí, y ojalá que así sea, creo que es fácil, ¿ya? El problema empieza ahora cuando comencemos a ver todos los componentes que tiene, ¿ya? Este sistema tiene muchos componentes. Cuando estudiamos, por ejemplo, el catalizador eran poquitos. El catalizador tenía el platino, paladio y rodio y listo, ¿ya? El DPF tenía dos sensores de temperatura, un sensor de presión diferencial, listo. No, este es mucho más complejo. Les muestro al tiro un esquema. Deme un segundito, por favor, chicos. Voy a buscar un esquema. Está muy completo. Ya. Este no está tan claro, pero yo lo voy a... Estoy buscando una imagen yo, chiquillo, acá. Quizás no es... No, está muy borroso. Esperemos un poquito. Un segundito. Se me borró mi... Tenía una imagen bien monona y se me borró. Este sí está bueno. Espera. Ya. Aquí está entonces, chiquillo, el sistema de urea sintética. Se dan cuenta que es bastante, no complejo, pero tiene hartos componentes. Entonces vamos nombrando los componentes de a uno. Ya. De entre tantos, chiquillos, que podemos nombrar, vamos a establecer uno, el catalizador. Entonces el catalizador va a ser el número 1. En el catalizador, chiquillos, que es el catalizador de NOx, no es el catalizador, fíjense que acá está el catalizador de oxidación, este otro catalizador de NOx. Este catalizador, chiquillo, a diferencia del convertidor catalítico, no tiene ningún metal precioso. Aquí ustedes me ayudan. ¿Cuáles eran los metales preciosos que permitían la oxidación y reducción en un catalizador de 3 vías? ¿Cómo se llaman esos metales que tenía dentro, que son muy buscados para poder reutilizarlos? El platino, profe, el Perfecto, paladio y el rodio. perfecto. Ya. Muy bien, chiquillos. Platino, paladio y rodio tiene el catalizador de oxidación, bueno, de 3 vías. El SCR no tiene nada de eso. ¿Ya? Partamos por eso. Es un catalizador, porque el concepto catalizador, como les dije, corresponde a la aceleración de una reacción química. Eso busca este catalizador, acelerar la reacción química de separar el NOx. ¿Ya? Pero no hay ningún metal precioso dentro. Entonces, el primero es simplemente un monolito que retiene un poco el óxido de nitrógeno. En algún caso tiene varios, chiquillos, ¿ya? Pero no es común. Tiene óxido de varios, pero no es lo más común. ¿Ya? Se almacena y solamente aquí se produce la reacción química. ¿Ya? No hay nada más que eso. Después acá aparece un 2, chiquillos. Ahí el 2. Y el 2, chiquillos, que es la forma más común de
de darse cuenta cuando un sistema tiene AdBlue, una de tantas, es el inyector de urea. Es el inyector de urea. Este inyector de urea no es tan claro, chiquillo, acá, pero tiene refrigeración. Entonces voy a colocarle aquí refrigerado. El inyector de urea, chiquillo, siempre está refrigerado. Entonces no se extrañen cuando vean mangueras de refrigerante que va hacia el escape. Dos mangueras de muy poca sección que van hacia el escape y van muy por abajo del escape. Esas mangueras refrigerantes son normalmente para enfriar el inyector de urea. ¿Por qué? Porque está unido al escape. Y si el inyector se calienta mucho, empieza a fallar, se empiezan a pegar los inyectores. ¿Ya? Ese sería el 2. Después aparece aquí el 3. Y el 3, tal como dice ahí, dice módulo de dosificación. Mi amigo Charles me va a decir, pero profe, acá está el módulo dosificador. No, hay un error. Este es el inyector claramente. El inyector es el que se ubica sobre el escape. Acá está el módulo de dosificación porque está unido a la urea. ¿Ya? Así que eso se los puedo asegurar. Si no me creen, en el taller les voy a explicar. Entonces, este es el módulo dosificador. Este es el que se encarga de alimentar el sistema, energizarlo, los sensores de temperatura, de nivel y además presurizar el sistema. Estos sistemas trabajan... Voy a colocarlo por aquí, porque está... ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, este sistema presuriza a 7 bar en promedio. Sensa la temperatura. Mide el nivel y determina la cantidad de urea a inyectar. Eso es el módulo de dosificación. Y siempre comandado por una unidad de control, por si acaso. Pero la unidad de control comanda este módulo y este módulo se encarga de, digámoslo aquí, en este módulo está la bomba, está un pequeño módulo de control de transmisión o comunicación de datos. Después, chiquillos, por acá en el 4. 4 es el depósito de urea. Depósito de urea. Depósito de urea es lo más simple que hay. Un depósito nomás que tiene que ser la única característica que puede hacer que no reaccione con el AdBlue. ¿Ya? La urea tiende a ser un poco corrosiva. ¿Ya? Entonces son normalmente depósitos plásticos, con un plástico endurecido que no reacciona con la urea, que son compuestos de nitrógeno principalmente. Después, chiquillos, aparece en el 5 el sensor de temperatura. Y junto al sensor de temperatura, no está acá, chiquillos, pero yo lo coloco porque siempre lo tiene, obligación, un calefactor. Calefactor de urea. ¿Por qué, chiquillos, estos sistemas deben tener un sensor de temperatura? Que está ubicado ahí. Y dentro de la unidad o en la línea debe tener un calefactor. Porque recuerden, tal como dice acá, hay un 70% de agua. Entonces, como tiene tanta agua esta urea, el punto de congelamiento cuando se empieza a congelar o formar cristales es bastante alto. Digámoslo a los menos 5, a los menos 10 grados Celsius, ya se comienza a congelar la urea. Y lo grave que se congele es que tiene cristales. No olviden que el hielo es sólido. Entonces ese sólido va a dañar todos los componentes del sistema. Entonces por eso siempre hay un sensor de temperatura. Si este indica que la temperatura es muy baja, se enciende el calefactor para evitar que la urea se pueda congelar. ¿Por qué pudiese llegar a congelarse? Porque tiene una proporción muy alta de agua. Y como ustedes saben, el agua se congela a 0 grados. Es una temperatura muy alta fíjense bien, muy alta para congelación en nuestra área. Hoy día en la mañana a mí me marcaba el auto 0 grados Celsius. O sea, si hubiese tenido un auto con AdBlue, hubiese estado congelado el AdBlue y me pudiese haber dañado el sistema. No, eso no puede ser. Y piensen que Temuco no es una zona muy extrema ni nada. Pues Temuco es un lugar bastante promedio nomás en temperatura. Aparece el 7, chiquillo, acá, que tal como el nombre lo indica, es un sensor de nivel. ¿Cuál es la importancia de este sensor de nivel? Cuando estos sistemas fallan, chiquillos, sensor de nivel, los vehículos se limitan. ¿Y por qué se limitan? Porque esta unidad de control, voy a colocarlo para acá, tiene comunicación multiplexada con la unidad de control de motor. Tiene comunicación de datos CAN.
¿ya? Y de hecho este CAN, chiquillo, es un CAN de alta velocidad. Este es un CAN HS. ¿Ya? Entonces, cuando no hay nivel de AdBlue, mediante la unidad de control, se envía una información a la información del área de control y el computador del motor baja la potencia del motor. ¿Ya? No sé si les conté, chiquillo, una historia muy breve, pero muy importante sobre esto. Y no se las cuento de nuevo. Respecto a una persona que importó buses con urea. Este sistema, chiquillo, llegó como el 2012 a Chile, 2011-2012, y en aquel tiempo era muy desconocido. Yo, chiquillos, que me jacto mucho de estar muy al día en tecnología, en información, ¿ya? Porque me gusta estudiar, me gusta leer harto, y no tenía idea, pues, chiquillos. Yo fui a un curso, recuerdo, en Santiago, a Bosch, a EMASA, hablaban del SCR, las Blue, y yo estaba, pero totalmente perdido. Entonces, imagínense, para alguien que no es que me la sepa todas, pero sí me gusta leer, pues. O sea, me gusta investigar y estar viendo qué cosas aparecen. No tenía idea, pues, qué queda para la gente, para el común de las personas que tampoco les gusta la mecánica. Entonces, una persona, un empresario en Concepción, compró buses. Entonces recuerdo que eran Volkswagen. Fue al concesionario, no le pareció las condiciones, los precios, y prefirió él importarlos directos. Entonces, él fue a Brasil, directo, como hacen muchos empresarios. Él hizo el convenio y los trajo por tierra. Entonces, él trajo, no sé, 60 buses en un periodo corto de tiempo. Fue a Brasil y los trajo por tierra. Todo bien hasta ahí, pues, ¿no? Aquí mi amigo Vino Jesús y ¿qué? Está hablando el profe. Ya. Esperen, la historia ahora se pone más interesante. Los buses llegaron a Concepción desde Brasil y al poco tiempo, no pasaron una semana desde que estaban comenzando a funcionar, y los buses todos limitados. Es decir, el bus de repente se limitaron y quedan con un 30% de potencia. Es decir, una potencia solamente para mover bus vacío, con carga era imposible. Empezó a pasarle a uno, a otro, a tres. A los pocos días estaban todos los buses limitados, sin potencia. Es decir, estacionados sin poder moverse. ¿Qué es lo que pasaba? Simplemente, chiquillos, se quedaron sin urea. Los depósitos de urea en los camiones, buses o vehículos pesados, tienen alrededor de 40 a 60 litros. Más simple aún, en promedio pueden durar de 4.000, 6.000 hasta 10.000 kilómetros máximo. Entonces, se dan cuenta, del viaje a Brasil a Chile, ya se gastaron varios miles de kilómetros. Al llegar acá, dieron un par de vueltas y quedó sin AdBlue. Como quedó sin AdBlue, el sensor de nivel, que está acá, le indicó a la unidad de control que no había urea. La unidad de control le informó mediante la red multiplexada al computador de motor que estaba sin urea, y el computador limitó la potencia. ¿Ya? Entonces, el desconocimiento de esta persona, ¿qué hizo? Dijo, pero lo compro el AdBlue. No, olvídense, chiquillos. El 2012 no había dónde sacar AdBlue aquí en Chile. El concesionario tenía ya la urea, pero por supuesto la tenía reservada para sus vehículos, a sus clientes. No le iba a regalar miles de litros que necesitaban esa flota de buses y quedar sin proveer a sus clientes. Entonces no le vendieron, y esa persona tuvo que volver a hacer una importación, él por su cuenta, de AdBlue. ¿Ya? Ahora es fácil, chiquillos, la AdBlue ahora se vende en cada servicentro. Ya lo compran por Mercado Libre, lo compran en una ferretería, en Sodimac, donde quieran. Pero hace 10 años atrás, 8 años atrás, era difícil conseguirlo. Entonces esta persona quedó varios meses parado con toda esa flota de buses solamente porque no tenía sistema de urea. No tenía, perdón, la urea. ¿Ya? De ahí entonces, chiquillos, que el sensor de nivel, ¿se dan cuenta de la importancia? Porque solamente si el sensor de nivel dice que no hay AdBlue, el motor se limita. ¿Ya? Así de importante es. Algún chiquillo en su momento, entre broma y entre talla y talla, me decía, profe, pero ¿qué pasa si le echo agua? Miren, la lógica es una broma, pero no estaba tan mal, porque él decía, si le echo agua, el sensor de nivel va a marcar que tengo AdBlue. Y si se dan cuenta, en ninguna parte hay un sensor que diga cuál es la concentración de AdBlue. No hay ningún sensor que diga cuánto AdBlue tiene. Sensa nivel, ¿no? Bien, esa talla, entre comillas, ese alumno, que no estaba tan mal, chiquillo, acá se resuelve con el 8. Porque estos sistemas, chiquillos, tienen un sensor de NeoX. De esa forma, si, como decía mi alumno de otra sección, si le echamos agua, se inyecta urea, se supone que urea, el agua no reacciona con óxido de nitrógeno y sale mucho NOx. Entonces el computador se da cuenta que aun cuando inyecta, porque está activando el inyector,
igual sale mucho 9X y por ende dice que hay un problema de la dosificación de urea y agua destilada. Y por ende vuelve a limitar porque dice que hay algún problema en la dosificación. No piensa mal el computador, sino que piensa que le echaron una cantidad incorrecta de urea con respecto al agua destilada. Eso además, chicos, se ratifica porque este que es el 9, fíjense que estamos hablando de un sistema, llevamos 9 componentes hasta ahora por un sistema, no. Es un sensor de temperatura. Entonces, además de que sale mucha urea, perdón, sale mucho 9X, el sensor de temperatura establece que no han bajado los gases de escape, la temperatura, aun cuando se inyectó urea sintética. Con mayor razón el computador sabe que la concentración de urea es incorrecta y limita el computador. De ahí entonces, chiquillos, que no pueden engañar y echarle cualquier tipo de urea. Otro chiquillo me decía, profe, y también es broma, chiquillos, pero tiene algo de sentido. Me decía, profe, le voy a decir como dijo él. ¿Ya? Aquí después no me suben a YouTube, pero dice, profe, voy a echar la corta en el depósito. Uno dice, ¿qué está hablando este? No está tan mal, pues chiquillo. Porque ellos saben, algún chiquillo sabía, que la orina tiene urea, pero es totalmente distinto. La urea es natural que generamos en la orina, nada que ver con la urea sintética de la AdBlue. ¿Ya? Entonces, es una estupidez también, pero él pensaba porque era urea, ya, pero la urea natural no es igual que la artificial. ¿Ya? No tiene relación. Todo esto entonces, chiquillos, es comandado por esto, que es la unidad de control. Es decir, el sistema de urea de SCR tiene su propio computador. Entonces, SM. Este sistema tiene su propio computador para poder actuar. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes. Respecto a esto, chicos, que habla de compresor y calderín, no es más que el sistema que presuriza. Pero esto es antiguo, ¿ya? Esto se utilizó en las primeras versiones y ya está obsoleto. Vamos a sacarlo. Lo que buscaba este compresor y calderín, chiquillo, el calderín era el calefactor, ¿ya? Por si acaso. El compresor buscaba simplemente actuar como una bomba, pero no, pues hoy en día se coloca una bomba interna en el depósito, no se ocupa un sistema externo. Ya. Hasta aquí, chiquillos, ¿van entendiendo la idea de la urea sintética, AdBlue, de cómo opera? ¿Tienen como la idea general antes de ir a ver como concepto más específico? ¿O está difícil? ¿Más o menos? Más o menos, profe. Ya, ya, Gonzalo, pero Profe, no se preocupe. y si Sí. trae AdBlue, ¿puede traer igual DPF o no? Claro, de hecho Son cosas totalmente distintas. son totalmente distintas, Pero, Gonzalo, pero lo traen los dos. Porque tanto el DPF como el sistema de SCR o de AdBlue vienen en normativa Euro 6. ¿Ya? Entonces lo traen. Fíjate, Gonzalo, tu pregunta está muy buena. Deme un segundito. Lo vamos a ver en la clase siguiente, pero solo para que tengan una idea, chiquillos, de cómo viene un escape en un diésel actual. Yo en su momento se los comenté. ¿Ya? Les dije el sistema. Deme un segundito, por favor. Que quiero buscar, hay algunas imágenes en internet, por supuesto, que establecen cómo el escape de un diésel. Entonces puede venir el DPF y también puede estar el sistema urea. De hecho, los están. Así que justo se me perdió. Pero no es tan importante, porque en el taller tenemos allá tenemos un vehículo con todo. Este chico no puede. Deme un segundito, a ver. No, está muy bueno. Por favor, chico, deme un segundo. Es que estoy buscando una imagen donde se puede ver cómo es el escape de un diésel actual. ¿Bien? Y van a ver entonces que en los motores actuales diésel vienen una cantidad de sensores, ¿ya? Enorme, y uno hoy en día tiene que tener muy claro qué hace cada uno para poder diagnosticar. Ya, no pillé, chiquillo, una imagen real, pero tengo esta imagen esquemática. ¿Están viendo en el Paint, no es cierto? ¿Se puede ver esa imagen?
Sí, profe, sí se ve. Fíjense que en un escape actual, chiquillos, primero tenemos tres cajas, por decirlo así, tres tarros, que corresponde uno al DOC. ¿Qué es el DOC? Es el catalizador de oxidación diésel. Ya, ahí tenemos ya un cuerpo. Luego viene otro que es el DPF, que es el filtro de partículas diésel. Y después tenemos en esta zona mezcladora el inyector y tenemos el SCR. Entonces partamos por algo. El sistema puede traer DPF y traer SCR, por supuesto, porque hacen cosas distintas y pueden, y de hecho lo normal es que vengan unidos. Además, entonces, estos tres componentes importantes del escape, se va a agregar dos sensores de temperatura para el catalizador, dos sensores de temperatura para el DPF, donde el sensor de temperatura de salida del catalizador actúa como sensor de temperatura de entrada del DPF. Entonces tendríamos 1, 2, 3 y 4, porque no olviden que el SCR también tiene un sensor de temperatura. Es decir, miren, en puro escape tendríamos 1, 2, 3, 4 sensores de temperatura en el escape. Sumado a esto, se deben colocar las cañerías de presión diferencial del DPF. O sea, además de los 4 sensores de temperatura, 2 cañerías para un sensor de presión diferencial. Además, chiquillos, tenemos que ubicar el inyector de urea, otro componente, y además de este inyector de urea, el sensor de NOx, que acá no está indicado, pero que lo tienen. Entonces, fíjense cómo el escape de un diésel en la actualidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes respecto a sensores actuadores, 8. Además de estos tres catalizadores de distinta acción. Entonces, como esto va a la pregunta de Gonzalo, ¿pueden tener los dos claros? Y lo tienen. Y esto hace que el escape de un diésel sea muy complejo en la actualidad. Pero mientras tengan los conocimientos es muy simple. ¿Ya? Porque a mí me dicen, ¿pero cómo reconoce uno de otro? Fácil. Si hay presión diferencial, es DPF. Si hay sensor de temperatura en el centro del componente, es catalizador de oxidación. Si hay un inyector en el escape, a ese sistema de urea. ¿Ven? Porque esto no ocupa inyector, este tampoco. Este sí. Este no ocupa presión diferencial, este tampoco, pero este sí. Este no tiene inyectorante ni tampoco presión diferencial, pero sí temperatura. Ah, entonces un catalizador. ¿Ya? Entonces cuando estemos en la prueba de taller, en unas clases más, yo le voy a decir a Gonzalo, ya Gonzalo, te tiras abajo del Citroën DS4 que hay allá y me dice qué hace cada componente. Y no va a ser difícil, pues chiquillos, por lo que estoy explicando ahora y porque aún tenemos que explicar más cosas. ¿Ya? Quizás, Gonzalo, te confundí más, pero no. Te das cuenta a corto plazo que no es para confundirte más, es para que sepas que todo va de la mano. ¿Ya? Y aunque quizás algunos chiquillos de ustedes estén medio confundidos aún, se van a dar cuenta que a muy corto plazo que van a, pero ya, el DPF tiene presión diferencial, así lo reconozco. El SCR tiene inyector antes, así lo reconozco. El DPF tiene, perdón, el catalizador tiene solamente temperatura. No tiene presión diferencial ni tampoco inyector, y así lo reconozco. ¿Te confundí más, Gonzalo, o te quedó un poco más claro? ¿Aún nos falta por estudiar? Sí. No, profe, me quedó más claro. Lo que pasa es que, como usted decía que, ¿cómo se llama esto? Como que tenía pérdida de potencia con el AdBlue, entonces pensaba que, claro, no traía DPF, pero sí un sistema AdBlue que hacía que perdía potencia, pero no, No, ahí lo me... trae. No, lo trae. Lo que pasa es que el DPF, Gonzalo y chiquillos, no olviden que es para el material particulado. El SCR, el que estamos hablando, es para el NOx. Entonces actúan sobre sistemas distintos. Y la pérdida de potencia, Gonzalo, es cuando no queda AdBlue. O sea, si tú le mantienes el depósito de urea llenito, no hay para qué, nunca va a tener una falla. Tal como el DPF, si lo hacen funcionar el motor con temperatura, con presión, con velocidad constante, no va a fallar. Mientras le tengan solamente urea al sistema, no hay problema. ¿Ya? Profesor, Sí, Erwin, cuéntame. con respecto al AdBlue, hay algunos camiones que le eliminan el sistema de AdBlue, Claro, es muy común, Erwin. ¿sí? Y entonces al momento de eliminar el sistema AdBlue, ¿los camiones pierden potencia? No, pues porque eso justamente hacen, pues, lo eliminan con la gestión electrónica. Colocan algún Es, emulador en la es gestión. lo, es lo mismo que hacen casi con el DPF, ¿no? Y eso es lo mismo. Es lo mismo, Erwin.
Entonces, vamos a otra pregunta, Erwin. No para ti. Yo tengo un alumno, Erwin, tuve un alumno unos años atrás, que se dedica justamente a reprogramaciones. Entonces, él estaba encargado de una flota de camiones muy grande, eran cientos de camiones. Y me comentó una vez, se lo comenté también, que su jefe le pidió que por favor eliminara, mediante gestión electrónica, eliminara todos los SCR de los camiones. Y dije, ¿pero por qué lo eliminas? Pues, ¿qué tiene? No, es que me dijo muy caro y falla mucho. Y dije, pero mira, le dije, dame una falla que he tenido. No, la verdad me dijo, no han fallado. Claro, pues, pero es que mi jefe me dijo, ya, eso ya tu jefe que no sepa nada de otra cosa. Y me dijo que le preguntó que era muy caro la AdBlue. Yo le dije, pero si la AdBlue cuesta 700, 800 pesos el litro, ocupa apenas 60 litros y dura 5.000 kilómetros hasta 10.000, depende cuánta sea la concentración de 9X. O sea que se considera que en promedio que cada 2 veces que llenan el tanque de un diésel de un camión, hablemos de que cada 2 veces que llenan 400 litros de combustible en promedio, recién tienen que echarle 40 litros de AdBlue. Es decir, gastar 40 litros, quizá gastar 35, 40 mil pesos más. Claro, eso no es, pues más encima son camiones de transporte, eso, si estás bien administrado, siempre va a ganar mucha plata. Entonces, Erwin, la eliminación del AdBlue es pero 100% desconocimiento del sistema, tal como ocurre con el DPF. ¿Ya? Los técnicos de poco conocimiento, con poca idea, ¿ya? ¿Ven un sistema extraño? No, malo, eliminémoslo. ¿Ya? Pasaba, chiquillo, un ejemplo muy distinto, pero me acuerdo siempre del Cavalier. El Cavalier unía un taller, no, un Cavalier, y se reían, no, estos autos son callos, son malos. Un desconocimiento enorme de no saber lo que era una GR con gestión electrónica, de no saber qué era un sensor de presión del estanque, de no saber lo que era un bobina independiente, de no conocer sensores de presión. Es decir, no tenían idea de cómo operaba la gestión electrónica y la forma más simple, no, echarle la risa que era un cachalier, era muy malo. No, pues chiquillos, lo que pasa es que tenía mucha gestión electrónica, muy avanzada para la gente de los mecánicos de muy poca idea en ese tiempo, y por eso se asustaban. Cuando veían que una EGR con 6 cables que corresponden a la alimentación de un motor y sensor de posición, no tenían idea cómo evaluar o cómo diagnosticar eso. ¿Entienden? Entonces, el SCR, Erwin, por si acaso, yo sé que tú me cuentas, no te estoy retando, tú me cuentas por lo que has escuchado. ¿Pero es malo el sistema SCR? ¿Qué tiene de malo? Profesor, no, es que yo hace un tiempo atrás yo trabajaba en camiones y me ¿Ya? tocó un camión que le habían eliminado el sistema de AdBlue, porque yo justo le iba a cargar AdBlue, ¿Ya? pero ¿Qué no me tenía? dijeron que estaba eliminado, claro. Sí, sí. Lo otro que usted decía el estanque de 60 litros dura ¿cuánto? Tiene que durar entre 4.000 a 10.000 kilómetros. 4.000 a 10.000 kilómetros. Ah, porque yo viajaba de Arica a Antofagasta y son ¿Ya? como casi 800 de ida ¿Ya? y 800 de vuelta. Ya 1.600. Son 1.600 y no sé si el sistema estaría malo, pero me lleva el estanque completo. ¿Cuánto Erwin hacían el de petróleo, de diésel? ¿Cuánto hacía el camión ese? Ese camión era un Scania 90. 430, 90 por lado. Ya, 180. Ah, por eso. Porque de 180 litros no. ¿Y cuánto era el estanque de AdBlue, te acuerdas? Más o Mm, menos. ¿40 no litros lo sería? tengo, pero siempre cargaba 20.000 pesos de AdBlue. Ah, entonces de 20 litros. No, por eso. Está bien. Está bien, Erwin. Porque fíjate que era de 20 litros nomás, po. Y si tú calculas, 20 litros estaba justamente en el 10% de duración. El petróleo, el diésel, dejémoslo en 200 litros, ¿sí? En promedio. Claro, Y sí, tú más o menos. tenías 20 litros, entonces tenías el 10% que está establecido la duración de este. No olvides, Erwin y chiquillos, que hay camiones que tienen, por ejemplo, depende de la aplicación. Muchos camiones incluso llegan para 1.000 litros cuando salen del país, cuando prefieren no cargar en otros países. Y en esos casos los depósitos de AdBlue son de 60 a 100 litros. Lo que se busca, Erwin y chiquillos, es tener más o menos un 10% de urea respecto al combustible. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo gastabas tan rápido, Erwin? Porque era un estanque muy chiquitito, de 20 litros, muy pequeñito. ¿Ya? Pero está bien, pues se llena Claro, más sí, rápido, no pero era tan grande. claro, pero tú también, Erwin, nos puedes comentar. ¿Tenía algo dificultad, algo raro llenar AdBlue 20 litros? ¿Cómo lo hacías? A ver. No, en realidad Nada. lo que se cargaba para el viaje y no era nada. 20.000 pesos. Eso. Bien, chiquillo, entonces eso no pusiera a cargarlo, no, no hay nada Por vuelta se extraño. carga, ¿Cómo, David? por vuelta se carga. Voy de aquí a Santiago, cargo en Santiago. De Santiago a Temuco, Sí. cargo en Temuco.
Pero no, bueno, así lo hacen, David, pero no está diseñado para eso. Entonces quizá hay un problemita. El diseño del AdBlue se establece en 2 cargas de diésel por una AdBlue. Así se diseña teóricamente el sistema. Quizá había algún problemita en la combustión, algo que eleva mucho la temperatura de los gases. ¿Ya? Pero aunque fuese así, David, no sé si cargabas tú decías, en un viaje, ahí quizá había algún problema. Chiquillos, O por veamos, la porque vuelta sí, completa. claro, ahí sí. Por vuelta completa sí. Porque ahí llenabas una vez acá y una en Santiago. Eso podía ser. No, por ejemplo, llenar acá en Temuco y darse la vuelta para allá, llegar aquí y llenar de nuevo aquí. Ahí serían 1800 a un kilómetro. Sí, ahí sí. A Sí. 1.5, 2 por litro está bien. Sí, ahí sí, chiquillos. Ya, respecto a cómo opera, chiquillos, no olviden que yo sé que muchos de ustedes no lo han visto, en el taller lo vamos a ver. Aquí, chiquillos, por ejemplo, está la forma del pasan, está mi hija. Acá, chiquillos, cómo reconocer físicamente. En los vehículos, en los diésel, están viendo el Google, ¿no es cierto? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces, esta tapa está estandarizada, ¿ven? Que AdBlue dice ahí, que es el nombre comercial, y está estandarizado el color azul. Es decir, todos los sistemas con AdBlue, la tapa debe ser de color azul por estándar. ¿Bien? Entonces, es un azul bien, bien clarito. Les repito, AdBlue es un tema comercial. Lo común en vehículos, en autos livianos o medianos, está justo al lado del combustible. ¿Ya? Entonces está la tapa llenada de combustible y está la tapa de AdBlue. ¿Ya? Ven que ahí dice DEF, ese es el nombre correcto, DEF, que en el inglés fluido escape diésel. En el caso de los camiones, chiquillos, como sus compañeros conversaban, está justo al lado del depósito de combustible, ¿ya? Por fuera está normalmente y se ve por la tapa azul. Déjenme ver si pillo un ejemplo de una Scania, como decía su compañero. Acá, ¿ven? Entonces hay un depósito de AdBlue para una Scania con Euro 6, como les dije también recién. Y ahí teníamos que ver de cuántos litros es ese depósito. Ahí está, ¿ven? Entonces se reconoce nuevamente por la tapa de llenado color azul. ¿Ven? Entonces es imposible confundirse, chiquillos, porque van a ver el combustible justo a un costado, la tapa azul, y ya saben que esa es la dureza. ¿Ya? Y ahí está el módulo dosificador que hablábamos recién. Todo ese control, ahí está la bomba, sensor de nivel, sensor de temperatura, calefactor, todo está en la unidad acá. Acá también, chiquillos, aparece otra cosa, que son los emuladores que su compañero hablaba, de que lo eliminan. ¿Ya? Estos son los emuladores que engañan al computador diciéndole que sí hay urea cuando no la hay. ¿Ya? Entonces, así reconocen, chiquillos, ven, en un camión es muy fácil reconocer la tapa azul por un costado del sistema de combustible. ¿Ya? El AdBlue, chiquillos, hoy en día, como les digo, se compra en cualquier parte. El AdBlue se vende en bolsas, se vende en depósitos, se vende por un surtidor. Ven, si ustedes van a cualquier parte encuentran esto. Lo importante de esto, ven que aquí no se llama AdBlue, miren, Copec le llama Blue Max, porque como les digo, AdBlue es un nombre comercial. Entonces, ellos le llaman Blue Max. Ellos AdBlue nomás porque está patentado. Entonces, el nombre no importa. Lo importante acá es la concentración, chiquillos. La concentración de la urea puede ser al 32% o al 30%. Entonces, si yo compro un AdBlue 32, ¿sí? Acá encuentro un AdBlue 32, ¿qué significa? Que tiene un 32% de urea por un 68% de agua destilada. Entonces, lo único importante es saber cuál es el sistema que utiliza el vehículo. Aquí hay un azul 32. En IPF le llama azul nomás, no está AdBlue. ¿Y 32 por qué? Porque tiene un 32% de urea con respecto a un 68% de agua. Pero también hay sistemas que utilizan 30. Entonces, un AdBlue 30, ya sabes lo que es, 30 de urea con respecto a 70 de agua destilada. Los sistemas AdBlue, chiquillos, por ejemplo, en Citroën, vamos a seguir con el tema técnico. Quiero darle un poco un contexto general, porque hay algunos que sé que no lo tienen tan claro. En Citroën es muy común, chiquillos, que va atrás. Acá, miren. Sacan la tapa de donde va la rueda de repuesto y a un costadito tiene una tapa, un tapón de goma. Y en ese tapón de goma está. Muchos pueden pensar, pero es complejo tan atrás que está, pero es que se llena en los casos de los Citroën, cada 4.000 kilómetros, pues chiquillos. Cada 4.000 de un auto. En un camión entiendo que 1.000 kilómetros, como su compañero decía, lo hacen 1 o 2 días nomás, ¿ya?
Se hace muy fácilmente, pero en un auto 4.000 kilómetros es bastante más. Entonces en algunos vehículos el depósito de AdBlue va bajo o a un costado de la rueda de repuesto. ¿Ya? Tal como en esos sistemas. Ahí se ven. Ahí está el depósito y ahí está la tapa azul que es de llenado del AdBlue. Ya. Ahora bien, vamos de nuevo al esquema. ¿Qué es lo que hace entonces el AdBlue? Ahora, pues veamos, ya sabemos como el contexto, por lo menos de forma general. En el taller, chico, como les digo, mover estos sistemas, tanto con el escáner como en la práctica. Así como viendo el depósito, el inyector y todo eso. Profe, Sí, bueno. la norma euro que rige a este sistema es la 6. La 6, Luis, sí. La Euro 6 rige a la AdBlue. Otra pregunta buena, como siempre la hacen, chiquillos. La norma 6 no obliga a usar AdBlue. Partamos por eso, chiquillos. En ninguna parte dice que en Euro 6 los vehículos deben tener AdBlue. No, no lo dice en ninguna parte. Lo que pasa es que los niveles de emisiones son tan bajos que pide Euro 6 en cuanto a NOx que no hay otra forma de cumplirlos que no sea con urea. ¿Ya? Las normativas, chiquillos, de emisiones nunca van a decir este vehículo debe tener DPF, AdBlue, DOC. No. Dicen que los niveles de contaminación de HC, CO, NOx, MP son X, 0, 260 por gramos por kilómetro, etc. Y para cumplirlos la única forma es colocar urea. ¿Ya? Se los comento porque hay sistemas, por ejemplo, algunos dicen, miren, este Euro 5 no tiene DPF. No, pues si Euro 5 tiene DPF, es que no dice que Euro 5 tenga. Hay vehículos, motores tan bien diseñados, chiquillos, especialmente motores de origen americano o europeo de mucho prestigio, que están tan bien diseñados su cámara de inyección, la cámara de combustión, los inyectores, sistema de inyección, que cumplen normativas sin sistemas adicionales. ¿Ya? Cuando veamos, chiquillos, en el taller, si podemos tener algún motor Cummins disponible, hay unos motores Cummins con gestión electrónica que prácticamente no tienen control de emisiones y están en opacidad cero. Vamos a ver un Citroën, que también está en opacidad cero, pero tiene SSR, particulado, DPF, EGR, PCB con calefactor, tiene todos los sistemas de control para cumplir cero. ¿Ya? Como tantas veces que ojalá no es mi idea confundirlo, sino darle el contexto general, ¿ya? En que Luis preguntaba, ¿Euro 6 pide AdBlue? Técnicamente no, Luis y chiquillos. Lo que pide Euro 6 son niveles muy bajos de NOx. La forma común para cumplir eso es colocarle la urea. ¿Ya? Entonces, si ven un día, Erwin va en un camión, ve un camión que cumple Euro 6 y no tiene el depósito de urea, entonces dice, no cumple Euro 6, lo eliminaron, no. Puede ser que ese motor, principalmente de origen alemán, por ejemplo, sueco, de muy buen prestigio, o inglés o americano, cumplen por sí solos. ¿Ya? Son tan bien diseñados que cumplen la normativa sin necesidad de un sistema adicional. ¿Se entiende, Luis? ¿O te confundí más? No, sí se entiende, estoy clarito. Sí, estaba recordando los tractores. Bueno, yo veo la parte agrícola en realidad. Tractores hace muchos años atrás ya estaban con este sistema, ¿no? Con la Euro 5, la Euro 6, los tractores con motores Ford, traen todo este sistema y el estanque completo es azul, no solo la tapa. Claro, en la parte agrícola, Luis, tú veías mucho normativa TIER, ¿o no? ¿Te acuerdas de las normativas TIER? Sí, Esas son las que más... 4. Eso. En ese caso, justamente, más importante, se ocupan las euros, sin duda. Pero TIER es la que son más importantes en agrícola. Entonces, los tractores siempre van por TIER 2, 3, 4, 4.2 y así, en su distinta versión. Y por eso tú te acuerdas. Sí. Respecto, chiquillo, Lo entonces... italiano. Claro. Sí, yo vi por la parte de John Deere, por ejemplo, me acuerdo, y ocupan mucho las TIER. Acá entonces ahora, chiquillo, está qué es lo que hace la urea, porque ya sabemos que se inyecta urea, ya, mediante estos sistemas. Veamos qué es lo que hace. Acá está la reacción que se produce, chiquillo. El AdBlue, entonces, que es una concentración, fíjense acá, de amoníaco, ¿ya? De NH3, con carbón. Dejen buscarle la reacción acá. El complejo químico. Quiero buscarles, chiquillos, que el AdBlue como tal no es tan relevante quizás, pero
veces es bueno tener esos detallitos. Acá está. El AdBlue, chiquillos, ¿qué es lo que es? El AdBlue no es más que monóxido de carbono, una concentración de un nitrógeno hidrogenado. ¿Ya? Esa es la concentración de urea. Es decir, la urea es esto, chiquillos. Repito, no es importante esto, ¿sí? Por si a alguien le gusta saber qué es la urea. Bueno, la urea no es más que una reacción química, no olviden que es un complejo sintético de monóxido de carbono con un nitrógeno hidrogenado, ¿ya? Y con esa reacción que está ahí. Ya, pero aquí mi amigo Erwin me va a decir, pero nada que ver lo que está atrás, lo que está acá. Acá dice que NH3 no NH2. Lo que pasa es que cuando la urea, chiquillos, ingresa al tubo de escape, por la temperatura del tubo de escape se transforma rápidamente en amoníaco. Entonces, la urea no es esto. La urea es este complejo de acá. Pero al tomar contacto con la temperatura del escape, de inmediato se transforma en amoníaco. Este amoníaco, entonces, chiquillos, que pasa por un mezclador central, como una pequeña pared donde se mezcla, reacciona con el óxido de nitrógeno, miren, ya sea monóxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. Reacciona solamente con el óxido de nitrógeno, separando esta partícula acá. Entonces lo que hace es separar al nitrógeno del oxígeno. En su momento se lo dije, en clase taller también. El nitrógeno no es malo, nosotros respiramos nitrógeno. Lo malo es cuando está junto con oxígeno. Como se dice por ahí, cuando algunas personas son buenas, pero si se juntan con uno son malos. Aquí pasa eso. Entonces, el amoníaco reacciona con estos óxidos de nitrógeno, no importa la concentración que tenga, separa el nitrógeno del oxígeno y fíjense lo que forma. Estos nitrógenos de acá, esos dos, se combinan con ese y con ese nitrógeno, fíjense, 2 por 2 es 4, 2, 3, 4, y forman nitrógeno diatómico, que es totalmente inofensivo, pues el nitrógeno chiquillo del aire es diatómico. Entonces ahí tengo, ven, 2 nitrógenos más 1 y 2 dan 4. 2 por 2, 4. Me queda un residual acá de agua, de hidrógeno, perdón. ¿Y qué pasa si al hidrógeno le sumo agua, perdón, oxígeno? Formo agua. Entonces aquí fíjense que tengo 6 hidrógenos, 2 por 3 son 6, aquí 3 por 2, 6. Ahí tengo 6 hidrógenos. Acá tengo 2 oxígenos más 1, 3. Ahí tengo 3 de oxígeno. ¿Sí? Entonces, lo que estoy generando, chiquillos, es mediante la adición del amoníaco. El amoníaco va a atacar al NOx en cualquiera de sus versiones y lo que va a generar como residual es nitrógeno y agua. Entonces ingresó un gas muy nocivo y generó gases que no lo son. Por eso acá dice eliminar NOx. ¿Se acuerdan que el DPF, por ejemplo, solamente reducía el tamaño del particulado? ¿Ya? Este no reduce el NOx, lo elimina directamente. ¿Se entiende, chiquillos, esta reacción de acá? No importa que no sepan es el 2 por 3 o lo mismo, pero que sepan que el amoníaco ataca el óxido de nitrógeno y genera nitrógeno diatómico y agua. ¿Se entiende la reacción? Sí, profe, yo por mi parte sí. Ya, perfecto. Más o menos, profe. Más o menos ya. Lo puedo repetir, chiquillos, si quieren. Voy a volver a... Sí, profe, repita por favor 10 veces más. Ya. No, 10 veces no. Pero... Entiendo, profe, puede ser. es que juega el óxido, no, el NO, el N con el N, y hacen 2N, Eso, ¿sí? nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno. Y el nitrógeno cuando está solito es bueno. Nosotros, chiquillos, respiramos nitrógeno. No olviden que el aire tiene un 70% de nitrógeno. Este nitrógeno solito es 70% del aire. Si fuese malo estaríamos muertos, chiquillos. El 70% del aire es nitrógeno. ¿Se acuerdan cuando fuimos al taller y el analizador de gases marcaba 20 de oxígeno? Y yo le dije, está malo porque marca 20 por molestarlo. Pero, No, pues yo dije, lo que pasa es que el resto es nitrógeno que está en el aire. Entonces el nitrógeno solo no es malo. Lo malo es cuando está combinado. Y lo voy a No, explicar profe, así. sí, el nitrógeno no es malo, por lo mismo que le agregan urea a las plantas para el cultivo. Eso mismo. Perfecto. ¿de Miren cuál que, planta? Urea granulada se llama. claro, de hecho, miren, eso es un ejemplo que se da comúnmente, que se dice, ¿qué pasa si cae urea, por ejemplo, al suelo? ¿Qué va a pasar? Que al mes siguiente van a tener un pastito pero verde, impecable, porque es un fertilizante muy bueno.
¿ya? Tiene nitrógeno y tiene carbono. Es lo ideal para y oxigenado, vamos a decir. Así que es un buen dato de que es la misma urea que actúa como fertilizante, entonces malo no es en ningún caso. ¿Ya? Ese ejemplo se da, chiquillo. Cuando hay videos por ahí o animaciones que dicen que así como accidentalmente derraman urea al suelo. ¿Y qué pasa? Así como muestran en cámara rápida, que después el pasto, pero impecable. Porque es un fertilizante muy bueno, no es malo. Esto, chiquillos, entonces, miren. Este NO y NO2 es lo que sale del motor. ¿Ya? El motor genera óxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. Por eso, chiquillos, se le conoce normalmente como NOx. La X es porque la concentración de oxígeno con respecto al nitrógeno es variable. Pueden ser 2, 3, 4, 5. Por eso X, porque pueden ser cualquier combinación. Igual es malo. Esto que está acá, esto, chiquillos, es lo que inyecta la urea. Esto se transforma en la urea. La urea, al ingresar al motor, se transforma en... Esto es la urea técnicamente. Se transforma en amoníaco. Entonces, se llama catalizador de reducción selectiva porque, digámoslo así, selecciona solamente el óxido de nitrógeno. Por aquí va a pasar monóxido, no le hace nada. Va a pasar dióxido, no le hace nada. Particulado, nada. Solamente, aquí se llama selectiva porque selecciona, por llamarlo así, a los óxidos de nitrógeno en cualquier combinación. De esta forma, chiquillos, se separa el óxido de nitrógeno aquí, se separa el dióxido de nitrógeno, se separa el nitrógeno hidrogenado acá y generamos ¿qué cosa? 1, 2, 4 nitrógenos. ¿Y aquí cuánto hay? Miren, 2 por 2, 4 nitrógenos. Ya, tenemos listo el nitrógeno solito. Y fíjense que el nitrógeno solo, el 70% aire, así que no hace nada. Me quedo dando vuelta aquí, chiquillos. Me quedan dando vuelta 3 hidrógenos. Ahí tenemos, miren cuánto, 3 hidrógenos. Perdón, 6, porque eso, miren, 2 por 3, 6. No olviden que la reacción química aquí se multiplica. Se multiplica por el numerito. Bueno, 2 por 3, 3 por 2, 6. ¿Y cuántos oxígenos me quedan? 1, 2, 3. ¿Ya? Y aquí tengo entonces, ¿cuántos oxígenos? 3. Es totalmente irrelevante, chiquillos, que no se aprendan esta reacción química. No me interesa que se la aprendan. ¿Ya? Y da lo mismo. ¿Sí? Para diagnóstico no nos va a servir eso. Pero sí, lo que es fundamental es que sepan que el óxido nitrógeno se combina con el amoníaco y forma nitrógeno y agua. Si quieren, lo que yo quiero que recuerden siempre, a quien le gusta eso, apréndalo, por favor. Dígame nomás, chiquillos, dígame. Y eso empieza desde el motor, pasa por donde se tiene la descarga del Blue, del CRS. Del SRC, sí, exacto. Pasa por una zona mezcladora y termina ahí. Chiquillos, esto sí tienen que aprenderlo. ¿Ya? Esto sí es muy importante, que sepan que el NOx, ahí, se combina con amoníaco y forma nitrógeno diatómico, que es nitrógeno nomás, y agua. Eso sí. Si no entienden la multiplicación, no importa, porque sé que hay muchos que no tienen liceo. Entonces da lo mismo. Y para efecto diagnóstico da igual, chiquillos. No nos interesa tanto. Pero sí saber qué hace. O sea, si le preguntan a Erwin en su trabajo en ese camión y le dicen, ¿y por qué es tan buena la luz? Le puede decir, porque elimina el óxido de nitrógeno mediante una reducción generando nitrógeno y agua. Eso hay que saberlo. Y luego incluso puede explicar cómo lo hacen en cada caso. ¿Queda más claro ahora, chiquillos, no? La reacción. Sí, profe, para mí sí, no sé para mis compañeros. Ya. Pero de a poquito íbamos. Ya vieron que estaban claros, entonces ya creo que ya vamos de a poquito entendiendo más. En el taller igual lo puedo volver a repetir. ¿Entienden, chicos? Puedo repetirlo otra vez. No hay problema. ¿Pero se entiende más ya? Sí, profesor. Qué bueno, Gracias. Luis. Ya, Luis, qué bueno. Bien. Habían otro que me acordaba, mientras estoy buscando una imagen, chiquillos. Me acordaba que decía que era un buen fertilizante. Hay personas que establecían qué pasa si paso a tomar AdBlue. No pasa nada. ¿Ya? Se sugiere, obviamente, asistir a un centro médico, pero no va a pasar nada. Pues, si el AdBlue es actúa simplemente como la urea, es decir, tiende a ser como, en nuestro caso, como una orina natural. Así que no, tal como en algunos casos. Va a miar pillo.
Eso va a tener una orina muy fuerte nomás. No va a pasar nada. ¿Ya? Esto, por supuesto, se creó así. Pues. Se diseñó que no fuera malo para el medio ambiente, para las personas, que tuviese puras cosas buenas. Entonces, ¿qué sería lo malo del AdBlue por ahora? El que tiene mucho componente. El que el AdBlue es muy, muy costoso. Si se dan cuenta, chiquillos, fíjense que un sensor de NeoX, el puro sensor de NeoX que tiene una unidad de control, puede costar para un vehículo original más de $1.000.000. Y es un sensor, ¿no? Pues, chiquillos. Y olvídense de una alternativa. Es como, le pongo una alternativa. No, no se puede. Porque estos sensores de NeoX, que les voy a mostrar ahora, tienen un módulo de control. Cuando veamos en el taller van a ver que el sensor de NeoX, todo, miren, fíjense. De inmediato tienen una cajita electrónica, como decía un colega. Y esa cajita electrónica es un computador. Entonces está el sensor y llega directo a su computador. Entonces este sensor filtra su información de inmediato a una unidad de control. Es como que es un sensor computador. ¿Ya? Se llaman sensores de tercera integración. Bien. Se me olvida de esto, a ver. Sí, porque estamos menos bien por ahora, hasta que podamos ir al taller. No sé si tienen dudas con algo, a ver, ¿qué más se me puede olvidar? La urea, entonces, ya saben que es este complejo, esto es la urea, y a esta urea se le agrega más simplemente H2O. H2O estado puro porque es agua desmineralizada. Y esta concentración de urea, esto es un 30% comúnmente, y el agua es un 70% de la concentración. ¿Ya? Entonces, de urea hay un 30%, de agua hay un 70%, y esto da lugar, esto se llama AdBlue, o también se le llama técnicamente DEF. DEF viene del inglés fluido de escape diésel. Este fluido de escape diésel, chiquillos, se establece, como les decía entonces, que se llene en promedio cada 2 veces que se llena el tanque de combustible, que se llene una vez de urea, en proporción de más o menos un 10%. Esa es la proporción. Por eso cuando Erwin decía que lo llenaba en una vuelta prácticamente, porque claro, su estanque era muy pequeño. Está bien, sí, pues así son los estanques, 20 litros, así lo diseñó el fabricante, ¿no? Por ejemplo, demos un segundito, 20 por 2 por 20, 3.600. Fíjense que en Citroën, el Citroën que tenemos allá, por ejemplo, establece cada 4.000 kilómetros llenar el tanque de urea. ¿Ya? Y fíjense que ese tanque, ¿ya? De ese vehículo, que si mal no recuerdo son de 60 litros, ¿ya? 60 por 2 veces que dicen son 120, eso da en promedio de 22 a 25 kilómetros por litro. Entonces ven, tenemos 3.000 kilómetros. Da justo el tiempo de que cada 3.000 a 4.000 ya tengamos que llenar una vez. Ese es el tiempo aproximado de llenado. Bien. Eso es todo el sistema, chicos. Cuéntenme, por favor, si tienen duda con algo, quieren que repita algún concepto, algo, porque el sistema en sí es eso. Ya saben los sensores que tienen involucrados, saben las reacciones químicas que se producen. Voy a ver un poquito atrás. Ahí. Bien, ahí están los sensores. Es mucho sensor. Lo que hace cada uno es bastante, no sé, como simple, según mi parecer, que ustedes me corrigen. Porque ¿qué haría el sensor de temperatura? Mide temperatura. ¿Por qué hay que medirla? Porque como tiene mucha agua se puede congelar. ¿Qué haría el calefactor? Si la temperatura es muy baja, se enciende para calentar la urea. Este trabaja en promedio 35 grados Celsius. Profe, profe, Sí, dígame. ¿se escucha bien? Sí, lo escucho perfecto, mi amigo Luis. Profe, ¿por qué tiene 2 conductos en el depósito? ¿Acá? ¿Esto te Sí, refiere del porque sí, es la unidad del dosificadora? depósito al... Sí, es que acá
Luis, como ves, mira, en el 3 está la bomba. ¿Ves que presuriza? Entonces, ¿qué pasa si se eleva la presión? Se va por retorno para bajar la presión. Es como el AdBlue viene hacia acá y sale hacia el inyector. ¿Ya? Pero cualquier tipo de, si se excede la presión, hay un retorno para que el sistema baje la presión. Es por eso nomás. Es como aquí está la bomba. Y aquí está el regulador de presión. Está todo aquí. Entrada, salida del inyector. Y lo que no se ocupa, se da por retorno al depósito. Por eso que se llega a la parte inferior. Es solo eso, Luis. Un retorno, ¿no? Porque acá hace todo. Presuriza, sensa, mide nivel, determina, todo. Como saben, entonces, esta es la alimentación. Muchas veces, como les decía, aquí se producía una alimentación externa, pero ya no es común. Actualmente se coloca aquí mismo dentro de todo el conjunto. Y este conjunto, de hecho, va dentro del depósito, como lo vieron recién en esas fotos que les mostré. Quizás sería bueno, antes de que en el taller lo vean, ver un inyector cómo es físicamente. En el taller, yo les repito, lo vamos a ver. No esta clase, pero quizás la siguiente o subsiguiente. Tenemos hartos talleres, así que tenemos tiempo para ver. Pero el inyector es así. ¿Ya? Es el inyector de escape diésel. Entonces ahí está el conector eléctrico de 2 cables, una electroválvula. Ahí está la alimentación de la urea. ¿Y por qué tiene 2 cañerías aquí, chiquillos? Miren. ¿Para qué serán esas 2 cañerías? ¿Puede ser el retorno? No, porque no olvides que el retorno lo hace el dosificador. Y sale solamente una cañería. ¿Te acuerdas en el Paint? Había solo una cañería. El retorno lo hacía el dosificador, no el inyector. Vámonos al otro ejemplo. ¿Está bien si el comentario, Era chicos? una para... Fíjense que el inyector tiene solamente verde, el AdBlue, solamente una entrada, porque el retorno lo hace el dosificador. ¿Ven? Entonces, no es retorno. ¿Qué será entonces, chicos? Inyección. Muy mal. Como les dije 500 veces al inicio, en la refrigeración, pues chicos, ¿se acuerdan que les dije? No se extrañen cuando vean mangueras de refrigerante que van hacia el escape. Lo que hacen, chicos, esa manguera es refrigerante, ¿no? Entra el refrigerante, sale el refrigerante. Entonces, el refrigerante ingresa, le da la vuelta al inyector para enfriarlo y se devuelve para el sistema de refrigeración común. Entonces, alguien me va a decir, profe, pero yo he visto que no tienen algunos. Claro, algunos no tienen porque tienen esto. Otro ejemplo. ¿Ven? Aquí me dice, profe, no tiene ningún refrigerante. No, pero miren la forma que tiene. ¿Por qué esta forma tan extraña? Esas aletas, esos hoyitos, todo eso para disipar temperatura. Entonces, cuando no le vean refrigeración líquida, van a encontrar muchas aletas, hoyitos y cosas medio extrañas y muy grandes físicamente, porque a través del cuerpo del inyector se disipa la temperatura. ¿Ven? Ahí está el ejemplo más claro. No hay manguera, ¿ven? Ninguna manguera refrigerante. Pero fíjense la forma tan rara, miren. Lleno de aleta y con refrigeración para que se enfríe. ¿Ven? Hay distintos inyectores, profe, de... Sí, dígame. Le tengo una pregunta. Claro. Esos anillos, ¿dónde nosotros dónde lo podemos definir? ¿Dónde se puede encontrar en ese subsistema? En el escape. Lo vas a encontrar unido el tubo de escape. En el propio tubo de escape está unido. En el taller lo vamos a ver, ¿ya? Pero dejar si busco una imagen. Pero está en... mira, bueno, esquemático, pero está bien. ¿Ves el escape? Y ves que ahí está el inyector. ¿Lo puedes ver en el Google? ¿Lo ves? Sí, se ve. Entonces va el escape y unido, atornillado al escape, va este inyector con esos anillos de refrigeración, ya sea líquido o por aire, ¿no? Entonces ahí va a encontrar el sistema. Y por eso uno sabe que es AdBlue, porque ¿para qué otra cosa tendríamos un inyector en el escape? No tiene sentido. Yeah. En los tractores, chicos, como decía un compañero de ustedes, es como fácil verlo porque en los tractores está todo abierto. Es como que está todo a la vista. Entonces los tractores es muy común. El depósito, la unidad de perforador, todo, ¿ven? Ahí le están echando AdBlue ahí en un costado. Su compañero que trabajaba en eso, ahí me puede confirmar, los tractores como muy fácil, está como aquí todo. Y se ve el inyector, se ve el escape, se ve todo. ¿O me equivoco? ¿Quién es que debe haber trabajado en eso que me ayude?
Queda así, ¿no es cierto? Yo, profe. Eso. Y tú veías el módulo, ¿no es cierto? Es muy, bueno, entonces se ve, pero iba muy escondido el depósito, el sistema. Sí, un depósito como de 500 litros. Es Es gigante. plástico que va debajo del asiento y todo. Ya, oye, que es muy grande ese. Bien, aquí como les digo, miren, en el tractor como el escape, por ejemplo, va hacia arriba. Ven que está el motor y aquí están todas las unidades, miren, la unidad dosificadora, el depósito de AdBlue y fluido de escape diésel, acá está la salida de nitrógeno y agua, ahí está la bomba que presuriza, aquí está el catalizador, ahí está el tanque, ¿ven? Es como todo muy, muy compacto, muy fácil de ver en el caso de los tractores. Bien. Ya, chiquillos, eso va a ser todo por hoy día. ¿Ya? En la clase de taller, para los que tienen... Sí, Michael, dime. Ah, Michael, perdón, me que era Michael tu nombre. En caso de un inyector con refrigerante, el refrigerante tiene un depósito completamente diferente que el del motor, ¿cierto? No, el mismo, Michael, lo comparten, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, solamente va a tener más volumen. Si es el mismo motor con este sistema, va a tener que le entran más litros de refrigerante, porque hay que suplir todo lo que va hacia el sistema y además para enfriar mejor, va a tener un radiador más grande también. Pero es lo mismo, ocupa el mismo refrigerante y sistema del motor. Ah, ok. ¿Y desde qué año se empezó a implementar eso de la Blue para los vehículos acá en Chile? 2012 más o menos, entre el 2012 y 2013. De a poquito fue la implementación. Ya el 2017 más o menos ya están todos. Ok. ¿Tienen más dudas, chiquillos? Estamos bien por hoy día. Vamos, tiquitaca. Gracias, profe. Nos vemos jueves. Ya, ya, David. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces con alguno el jueves y con otro más adelante, ¿ya? Vayan a tomarse un tecito y se acuestan. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. No, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Real.